empezamos a hablar de género, lo que estamos haciendo es darnos cuenta que en realidad las personas nacemos con diferencias sexuales, pero que todo lo demás, las formas en que pensamos que somos, las mujeres, los varones, las acciones que cada uno desarrolla y que le parece que es lo apropiado para uno o para otro género, en realidad no son biológicas, no tienen que ver con la diferencia sexual, sino que tiene que ver con una cantidad de normas e instituciones, con leyes, con, digamos, explícitas o implícitas, que nos hemos ido formando dentro de ese concepto, de esa concepción, pero que en realidad no son biológicas, sino que son culturales. Son culturales, pero se nos instalan como si fuera una segunda piel. Nos cuesta distinguirla de la piel original que tenemos. Entonces, el empezar a pensar con perspectiva de género lo que trata de hacer es identificar, distinguir cuáles son aquellas pautas de comportamiento, de relación, etcétera, que se nos ha ido imponiendo con el uso y la costumbre, con las normas, con lo que nos enseñaron en la escuela, lo que nos decían nuestras mamás y nuestros papás, etcétera, etcétera. Y que muchas veces lo reproducimos incluso sin darnos cuenta. Ahora, ¿por qué es importante ocuparnos de este tema cuando en realidad lo que necesitamos es desarmar la violencia entre los géneros, ¿no? Eso que nos llama la ley Micaela, que tiene que ver con superar la violencia contra las mujeres, las violencias de género, desandarlas, poder revisarlas, prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas, como dice nuestra ley de violencia de género. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque básicamente lo que se supone, lo que se sabe, lo que se ha estudiado, es que toda aquella situación de violencia contra las mujeres y de violencia contra lesbianas, travestis, trans, etcétera, se produce en función de las relaciones sociales de género tal como están dadas. Son violencias que ocurren particularmente en estas poblaciones por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser lesbianas, travestis, trans. O sea, hay situaciones de violencias que tienen que ver con el odio que le da a ciertas personas, el observar, por ejemplo, una pareja de homosexuales en una situación amorosa o erótica y hay violencia ahí. Hay situaciones que se supone que, digamos, la violencia de género que tiene que ver con el femicidio de Micaela, que tiene que ver muchas veces con el uso y el abuso de los cuerpos de las mujeres por parte de varones, muchas veces parejas o exparejas, que pareciera que se apropian de esos cuerpos, que los usan como si fueran de ellos, o sea, como si pudieran realmente disponer de esos cuerpos para vulnerarlos, para violarlos, para golpearlos y finalmente también para asesinarlos. Entonces, toda la teoría e incluso los marcos jurídicos internacionales, como las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, o un marco jurídico muy importante que es la convención llamada habitualmente de Belém do Pará, que es la Convención para la para la prevención, sanción y erradicación de la violencia basada en género. Es una convención interamericana que da por sentado, o sea, que define a la violencia contra las mujeres como aquella violencia que tiene lugar en razón de la cuestión de género. O sea, se produce justamente por un sistema jerárquico que ha dejado a las mujeres más vulnerables frente a los varones. Mitos, ideas, como la idea que los varones tienen que demostrar su potencia y las mujeres tienen menos deseo sexual que los varones, o que las mujeres tienen que atender el deseo sexual de los varones, o que si una mujer es violada pero llevaba una falda corta, se la buscó ella la violación porque llevaba una pollera corta, etcétera, etcétera. Son todas formas de pensar y de actuar que de alguna manera nos van instalando una cultura de la violencia, que es la que tenemos que estar muy atentos y atentas para ir desarmándola. Tenemos que tener claridad que cuando hay una situación de violencia contra las mujeres o una situación de violencia de género, la responsabilidad absoluta es de la persona que ejerce la violencia. Nunca puede ser responsabilidad de la persona que recibe la violencia, ¿no? Entonces, mira,
tomar la perspectiva de género para este tipo de análisis es importante porque lo primero que tenemos que hacer es comprender este tipo de vínculos y relaciones jerárquicas, porque son finalmente los que terminan traduciéndose en violencias. Entonces hay que ir desde la base para poder llegar a realmente erradicar las violencias de género. Para pensar la cuestión de género y el concepto de género, lo primero que es importante es remitirnos a una cuestión histórica y cultural. Vale decir, habitualmente vamos pensando que las cuestiones de género tienen que ver con ser hombre o ser mujer, o sea, cómo se ha distribuido, cómo se han definido ciertos papeles, ciertas relaciones entre hombres y mujeres. Y ya al decir que se han definido, lo que estamos haciendo es sacarlos de la idea de que tienen que ver con la biología, que tienen que ver con un escenario natural. Ahora, la cuestión es que las relaciones sociales de género pensadas, o sea, si tomamos en cuenta que son relaciones construidas, históricamente construidas, que se definen a partir de una cantidad de instituciones, de normas, de formas de pensar y de formas de actuar y de suponer que unos y otras actuamos de determinadas maneras, a pesar de ser culturales, se han naturalizado, ¿no? Entonces es interesante pensar en esta idea de la naturalización de una manera literal. Naturalizamos, nos habituamos a mirarlo así, pero al mismo tiempo pensamos que son naturales, pensamos que tienen que ver con ciertas estructuras biológicas. Ahora, al hacerlo, no solamente estamos definiendo papeles, responsabilidades y derechos diferentes para varones y mujeres, sino que al mismo tiempo estamos dejando afuera, o se ha ido dejando afuera a lo largo de siglos y siglos de historia, una cantidad de identidades que ni siquiera se podían identificar con esta mirada de lo que solemos llamar binario, o sea, de varón y mujer, de una idea de solo dos sexos con dos géneros supuestamente correspondientes en los roles, en las relaciones, correspondientes con la biología de estas características sexuales. Entonces, a eso es lo que llamamos binario, ¿no? Y cuando se construye toda esta idea del género con ciertas relaciones sociales, de poder, de producción, etcétera, al mismo tiempo se deja de lado la caracterización y el reconocimiento de que no todas las personas se identifican con estos dos géneros y que además no necesariamente quienes se identifican con el sexo femenino, con el género femenino o con el género masculino son necesariamente heterosexuales, ¿no? Entonces había como una especie de línea de continuidad que suponía que había solo un mundo creado de dos maneras, varones y mujeres, que esos dos sexos iban a ser en sí naturalmente heterosexuales, que se iban a vincular entre sí y que además iban a tender a desarrollar ciertos papeles dentro de la sociedad que se solían caracterizar como propios de esos géneros. Entonces las mujeres iban a ser las encargadas del hogar, de la familia, de los cuidados, los varones de la provisión económica, los varones valientes, las mujeres débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Son una cantidad de mandatos, de estereotipos y tal, que dejaron a una población importante por fuera y al mismo tiempo limitaron las capacidades de unos y de otras, asumiendo que eran naturales, y en realidad no son naturales. Eso me parece que es lo primero para comprender, para poder realmente entender cómo han ido cambiando y cómo podemos y debemos seguir trabajando para que sigan cambiando. Lo fundamental es que estas relaciones sociales entre géneros se plantearon como que había papeles complementarios, y al pensar que eran papeles complementarios, esto tiene mucho que ver con lo que se ha llamado la teoría de los roles sociales, ¿no? Cuando hay roles se supone que unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, pero que no hay jerarquías entre ambos. Pero lo cierto
es que la manera como se han distribuido las características, las responsabilidades y los derechos para unos y otras, sí plantearon jerarquías. ¿Por qué? Porque se ha pensado que hay unas teorías que hablan del mundo de lo público y el mundo de lo privado. Entonces, al asignarse a las mujeres el mundo de lo privado y a los varones al mundo de lo público, lo cierto es que en el mundo público es donde se toman las decisiones que son fundamentales para la organización de la sociedad entera, para la organización de los mercados de trabajo, para la forma en cómo se distribuyen los recursos en una sociedad. Hasta hace muy poco, no hace, muchos y muchas de nosotras que estamos acá reunidos o mirando esto o aprendiendo o trabajando en el Estado, hemos ya vivido en una sociedad que hace 20, 30 años, la mayoría de los legisladores y legisladoras de las parlamentarias eran realmente hombres y como que no se cuestionaba mucho eso. Entonces, la decisión de las políticas la tomaban los varones, las decisiones de los recursos la tomaban los varones, etcétera, etcétera. Entonces, lo cierto es que ese mundo aparentemente de dos sexos que se complementaban, lo que se estaba trabajando, lo que se estaba construyendo, era un mundo jerarquizado, donde las varones tenían la voz cantante, podríamos decir, la voz valorada socialmente, la voz valorada políticamente, y a las mujeres les quedaba el mundo de lo privado, que sería como edulcorado con una suerte de la abnegación de las mujeres, el amor incondicional de las mujeres, etcétera, etcétera. Lo que trae la perspectiva de género es la posibilidad de mirar de cerca qué otras cuestiones, qué otras condicionantes trajo esta mirada y cómo han generado jerarquías que en definitiva han atentado contra los derechos de las mujeres y contra el bienestar de la sociedad toda. Lo importante también es que al pensar de esta manera, al construir un pensamiento hegemónico que nos hizo sostener que estas eran desigualdades naturales, realmente los estados, muchas veces por acción o por omisión, tendieron a ser parte constitutiva de la reproducción de estas desigualdades. No siempre a propósito, no siempre dando cuenta o a sabiendas de que lo estaban haciendo, pero muchas veces si pensamos en miradas más sectoriales de cómo se toman decisiones de políticas públicas y cómo cada una de estas decisiones está tendiendo o a transformar o a perpetuar cierto estado de cosas y ciertas desigualdades de género, ahí es cuando podemos empezar a entender cuál es la importancia de introducir una perspectiva de género en las políticas públicas. Pongamos un ejemplo. Si pensamos en las políticas de empleo, durante muchísimos años, cuando se pensaba en las políticas de empleo, se trabajaba particularmente o muy especialmente para ofrecer empleos a la mano de obra masculina, ¿no? Si pensamos en políticas de empleo que típicamente trataron de alentar los trabajos de obra pública, de construcción, u otro tipo de empresas, de servicios o de industrias que eran principalmente traccionadas por mano de obra masculina, cuando no está mal pensar las políticas de empleo con esa perspectiva, pero lo cierto es que es limitado. ¿Cómo lo complementamos? ¿Cómo logramos que las políticas de empleo vayan más allá de las políticas de activación de mano de obra masculina? ¿Qué pasa con las políticas que puedan tomar como un sector del empleo, por ejemplo, los trabajos de cuidado remunerado? ¿Qué pasa con otro tipo de perspectivas que podemos estar dando cuenta que cuando estamos hablando de políticas de empleo también tendríamos que estar considerando qué pasa con la mano de obra femenina, que es en general la que padece mayores niveles de desocupación, mayores niveles de precarización del empleo, etcétera, etcétera. Eso es como ir introduciendo una perspectiva de género, en este ejemplo, en las políticas de empleo. Ahora, si pensamos en políticas de salud o en políticas de educación o en políticas de justicia, también vamos a poder tener
un pulso de qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos sectores, cuáles son las problemáticas que impactan en particular sobre las mujeres o sobre otras identidades sexogenéricas, y de qué manera podemos pensar en políticas que tiendan a disminuir estas desigualdades. Por decir algo, en el sector de salud es muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, todo lo que es salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. O qué pasa, digamos, tenemos una semana que está ocurriendo en estos días, que es la semana de la lactancia materna, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hacer para promover una política de lactancia materna que no dé, por supuesto, que las mujeres realmente cuentan con el tiempo y con los recursos necesarios para dar de mamar durante el tiempo que se recomienda, sino para construir las condiciones para que las mujeres puedan elegir amamantar en buenas condiciones, ¿no? Entonces, ir pensando estas cuestiones, ¿qué pasa con la prevención del embarazo no intencional? ¿Qué pasa con los embarazos producto de abusos sexuales? Todas estas cuestiones tienen que tener una cabida en las políticas de salud, por ejemplo. ¿O qué pasa con la atención de la población trans en los servicios de salud? Eso también es perspectiva de género en los servicios de salud. Entonces, tenemos que ir más allá de lo que tenemos como incorporado, como algunos sectores, como una mirada más general que naturaliza ciertas desigualdades de género y a veces invisibiliza ciertas situaciones, para poder, número uno, identificarlo, y número dos, trabajar para achicar las brechas, ¿no? De eso se trata la perspectiva de género en las políticas públicas, de ir reduciendo las brechas, reduciendo las jerarquías y protegiendo y promoviendo los derechos en igual condición, digamos, la protección de los derechos en igual condición para toda la población. Sí, podemos pensar acá, me gusta mucho para pensar la perspectiva de género con una perspectiva de las relaciones sociales de género, que es un poco la que yo sigo desde hace muchísimos años. Hay autoras que han sido muy importantes en esta definición. Y hay una autora que se llama Raewyn Connell, que es una socióloga australiana, que ella habla de 3 tipos de relaciones sociales que están atravesadas por las cuestiones de género. La primera son las relaciones de poder, la manera como la distribución de roles, de papeles, de funciones, contribuye a generar jerarquías, ¿no? Esto que decíamos antes, y a legitimar esas jerarquías. Durante mucho tiempo no había ni que justificar, por ejemplo, que todos los parlamentarios o casi todos fueran varones. Ahora, sí hay que justificar cuando queremos hacer un cupo o generar una paridad en el Parlamento. Entonces ahí hay un tema que ya es evidente que damos por sentado que las jerarquías de género, cuando es masculina, no las tendríamos que justificar. Bueno, eso sería lo que Connell llama las relaciones de poder que están atravesadas por las cuestiones de género. El segundo tipo de relaciones sociales son lo que ella llama las relaciones de producción, que tienen que ver obviamente con la división del trabajo y la distribución de los recursos. ¿Por qué tenemos tan incorporado que hay trabajos para varones y trabajos para mujeres? ¿Cómo hacer para sacarnos un poquito de encima esa pátina cultural que ha naturalizado que hay tareas masculinas y tareas femeninas, tanto dentro del mundo de lo público como dentro del mundo de lo privado, ¿no? Todavía sucede, cuando uno revisa las encuestas de uso del tiempo, que a pesar de que muchos varones estén participando un poco más en las tareas del hogar, con las tareas domésticas no remuneradas, casi siempre, digamos, participan mucho más. Si pensamos en las crianzas de los niños y de las niñas, participan más en llevarlos a pasear que en cambiar los pañales, ¿no? Participan más en lo que es el mundo de la afuera, de la infancia, que en el mundo más proximal, más cercano, más de la alimentación. Hacen más las compras o trámites bancarios que lavar platos o cocinar. Entonces sigue habiendo como una división de tareas
entre masculinos y femeninos que está bastante arraigada. Esa sería como la segunda forma, que son las relaciones de producción. Y hay una tercera que introduce Raewyn Connell, que es muy interesante, que ella la llama catexis, que es un concepto del griego, pero básicamente se refiere a cómo se generan los vínculos sexuales y emocionales. Cómo hay como ciertos territorios emocionales que parecen más validados para las mujeres o para los varones. Típicamente la idea de que los varones no lloran, por ejemplo, ¿no? Y que las mujeres somos emocionales. Esas son cuestiones que las tenemos tan incorporadas y que se dicen muchas veces casi sin pensarlo, pero también forman parte de cómo se construyan ciertas relaciones de género, relaciones sociales de género, que tienen también una plataforma de comportamientos y emociones aceptados y valorizados en relación con la sexualidad y con el mundo emocional para varones, para mujeres, ¿no? Entonces, son todas cuestiones que hoy por hoy están en una clara discusión, están en debate, pero que siguen atravesando nuestras maneras de pensar muchas veces, incluso sin darnos mucha cuenta, ¿no? Entonces, son tres conceptos o tres maneras de atravesar las relaciones sociales que están muy claramente implicados por el concepto, por la perspectiva de género.